Tema 1. Sacramento del bautismo. Bueno, para platicar de este maravilloso sacramento, es importante recordar qué son los sacramentos. Y sin pretender dar alguna definición sacramental, los sacramentos son regalos, son signos que la Iglesia como madre administra y que suministra a los fieles para nuestra salvación. Yo les puedo decir básicamente, para recordar el término, que los sacramentos son regalos. Son regalos que no instituyó la Iglesia Católica como tal, es decir, no es una creación de un sacerdote, ni de ningún papa, ni de ningún cardenal. Son regalos, son signos instituidos por el mismísimo Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vivió 33 años, de los cuales 3 años ocupó para su vida pública. Durante esos 3 años, además de innumerables muestras de afecto, innumerables milagros que hizo, pues también instituyó los sacramentos. Estos sacramentos son 7. Y a manera de resumen les comento que, es la comunión o la Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos, la reconciliación o la confesión, el matrimonio, el orden sacerdotal y por último el bautismo. Y haciendo un resumen, la comunión es un sacramento bellísimo en donde recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo y nos convertimos en un sagrario. El sacramento de la confirmación es cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo y recibimos los dones del Espíritu Santo. La unción de los enfermos es el perdón de nuestros pecados y recibimos fuerza espiritual para resolver ciertos temas de salud. El sacramento de la reconciliación y de la confesión es un regalo maravilloso, porque si algo sabemos hacer los seres humanos es errar, es cometer errores, y el mismo Jesucristo en su humanidad lo sabía, y por eso nos dio y nos regaló el sacramento de la confesión, en donde se nos perdonan los pecados graves cuando efectivamente estamos arrepentidos y cumplimos con la penitencia. El sacramento del matrimonio es el querer de Dios Padre desde el momento de la creación del hombre, cuando crea a Adán y Eva. Así es el plan divino, que el hombre y la mujer estén juntos para formar una sola carne y ser iglesia doméstica y ser la creadora de los nuevos hijos de Dios a través de la familia. Y el sacramento del orden sacerdotal es cuando los varones se consagran completa y absolutamente a Dios nuestro Señor. Y ¿por qué dejo hasta el final el bautismo? Porque el bautismo es aquel sacramento que constituye la llave del cofre de los tesoros. Imagínense que todos estos regalos, todos estos sacramentos se encuentran contenidos en un cofre. No podemos abrir el cofre si no tenemos la llave de oro, y esa llave de oro es el bautismo. El bautismo es una maravilla que instituye Jesucristo para darnos una nueva dignidad. La palabra bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergir. Recordemos que originalmente en tiempos de Jesús el bautismo se hacía sumergiéndonos en agua, específicamente en un río, y lo que pretende el rito es que participemos de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando estamos fuera del agua estamos vivos pero sucios, llenos de pecado. Cuando nos introducimos al agua, esa agua nos está purificando, nos está limpiando de los pecados, y al estar abajo del agua participamos de la muerte de Jesús. Al momento de salir del agua ya salimos purificados, limpios de pecado, y participamos en ese momento de la resurrección de Jesús. Ahora, específicamente el bautismo es un signo sensible instituido por nuestro Señor Jesucristo para perdonar el pecado original, cualquier otro que hubiese. El bautismo, número 1, nos perdona el pecado original. Y yo aquí le diría, el pecado original lo cometieron nuestros padres, Adán y Eva, y fue muy grave, porque no solamente, no es como la gente comenta el hecho de comerse la fruta, ¿no? Es el hecho de darle la espalda a Dios creador, que nos ama tanto, y de rebelarse a su voluntad divina. Lo herimos tremendamente, y por eso estamos en esta tierra en donde el príncipe es el demonio, ¿verdad? Entonces, primero que nada,
nosotros participamos del pecado original porque descendemos de Adán y Eva. Tenemos toda la capacidad de hacer el bien, pero también tenemos toda la capacidad de hacer del mal. Y eso es fruto de que tenemos el pecado original dentro de nuestro ser. Bueno, pues a través del bautismo se nos perdona ese pecado original. Número 2, nos hacemos miembros de la Iglesia de Cristo. Y número 3, algo maravilloso, nos volvemos hijos de Dios. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque anteriormente nosotros éramos criaturas al venir al mundo, criaturas del Señor, hechas con amor, pero eso, criaturas. A través del bautismo se nos instituye como hijos de Dios. Y es muy diferente tener comunicación con un Padre omnipotente, todopoderoso, a tener comunicación con un Dios que es nuestro Padre. Ese hecho hace que exista una relación íntima entre nosotros y Dios Padre. Y Dios Padre no quiere más que el bien para sus hijos. Es muy diferente la comunicación entre un Dios alejado y un Dios que es Padre. Entonces la dignidad de la cual te robustece el bautismo es impresionante y es algo que es importante que reconozcamos como un maravilloso regalo. Ahora bien, a través del bautismo también se nos instituye como sacerdotes, como profetas y como reyes. Todos los que gozamos del sacramento del bautismo, en primer término, nos convertimos en profetas. Efectivamente, el sacerdocio que recibimos no es el ministerial, sino uno previo e incluso más importante. Todo cristiano es sacerdote. Un bautizado está llamado a hacer de su vida una continua alabanza a Papá Dios. Un sacerdote, en el sentido completo de la palabra, es el que bendice, alaba e intercede por los demás. Entonces, en primer término, a través del bautismo se nos convierte en sacerdotes. También se nos instituye en profetas. Un cristiano es un profeta. Un bautizado está llamado a proclamar las maravillas de Dios, a dar testimonio públicamente de Cristo, a promover la paz y la verdad, así como denunciar las injusticias. Y es que un profeta no es aquel, como comúnmente creemos, que adivina el futuro, sino la persona que lee los acontecimientos presentes y futuros a la luz del Evangelio. Y aquí hay que recordar que el ser cristiano no es simplemente ser miembro de una religión y acudir a los ritos. El ser cristiano es seguir a Cristo. Hay que imitar a Cristo. Y por último, se nos instituye como reyes. El cristiano efectivamente es un rey, el bautizado es una persona que es libre, no es esclavo de nadie ni de nada, ya que ha sido liberado del pecado y tiene completa libertad para hacer el bien. Además de que somos hijos de Dios y por lo tanto somos herederos de todo su reino celestial. Eso es muy importante. En tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo utilizaba el agua para realizar múltiples purificaciones a fin de cumplir con la ley de Moisés. Y recordemos, Juan el Bautista, quien es el último de los profetas del Antiguo Testamento, fue enviado por Dios para ser la voz que clama en el desierto y preparar la venida del Cristo. Juan el Bautista bautizaba con agua en el río Jordán y bautizaba con agua a manera de purificación, precisamente como hacían los judíos de aquel tiempo. No obstante, después viene Jesús a bautizar, pero ya no con agua, sino con el Espíritu. El bautismo es tan importante que Jesucristo mismo se hizo bautizar por Juan en las aguas del río Jordán. Incluso fue tan maravilloso el momento que los evangelios nos narran cómo en ese momento Dios Padre habló y dijo textualmente: "Este es mi Hijo amado en quien me complazco". Y eso, como bautizados, nos lo tenemos que tomar como propio también. Al momento en que nosotros somos bautizados, debemos escuchar en nuestro corazón esa voz de Dios Padre que nos dice: "Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias", es decir, en quien tengo toda puesta mi confianza, para que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Ahora bien, Jesús ordena, no pide, ordena que se bautice a todas las personas. Incluso fueron las últimas palabras de Jesús al ascender a los cielos. Y haciendo un recordatorio, en el momento en que Jesús va a ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo". Jesucristo sabe de la importancia del bautizo
y por eso ordena que todos seamos bautizados, porque es precisamente eso lo que vino, entre otras cosas, a traer Jesús a la tierra, a traernos la nueva dignidad de hijos de Dios, a romper la enemistad, a romper esa distancia que nos dividía. Ya no somos lejanos, ya somos Padre e Hijo. Incluso Jesús, en otro pasaje de las Escrituras, textualmente dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Por eso es muy importante que se bauticen desde muy pequeños a los niños. Es tan grande el regalo y la gracia que los padres y los padrinos, buscando siempre el bienestar del niño o la niña, responden por él. Es importante bautizar a los niños desde que son pequeñitos, y dado que no pueden responder ellos, pues responden los padres y los padrinos. Y es como las vacunas nosotros se las ponemos a los niños porque sabemos el bien que les hace. Y es tan increíble el don del bautismo que no se les puede negar a los niños. Como bautizado, gozamos de la nueva dignidad de hijos de Dios y miembros de la Iglesia, la cual conformamos todos los bautizados. Por último, si por desconocimiento o por apatía no acudes a la Iglesia, te estás privando de innumerables dones a través de los sacramentos. La Iglesia es madre y administra los sacramentos. Si no vas, te estás perdiendo de la fiesta. Y como dice el Salmo 33, acércate, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dios te bendiga.